Shalom amigos. ¿Israel se está quedando realmente sin aliados mientras otros definen el nuevo tablero de poder en Medio Oriente? ¿Trump nos vendió al mejor postor? ¿Y el próximo 7 de octubre será en Eilat? Una vez más, hoy amanecimos con más preguntas que respuestas. Por un momento anoche, Lionel Messi y la selección argentina nos regalaron una pausa, un respiro, la posibilidad de olvidarnos, al menos durante 90 minutos, de dónde vivimos, quiénes nos rodean y que nuestra situación actual se siente como un verdadero gol en contra. Y mientras Messi ocupa hoy todas las portadas de los diarios aquí en Israel, la preocupación se vuelve a instalar en el centro de la escena. Allí lo vemos en la tapa de Israel, de Yediot Aharonot, con el titular Amelech, el rey. Claro que Yediot encabeza con otro título que dice: Israel observa con preocupación. Y la bajada amplía: Estados Unidos comenzó a levantar las sanciones económicas que pesaban sobre Irán y formó el grupo de trabajo para controlar el alto el fuego con Hezbollah, del que informamos ampliamente ayer aquí en Israel a Diario y del que Israel no forma parte. Netanyahu asegura que nuestros combatientes tienen total libertad de acción, pero los soldados en el terreno, allí en el Líbano, sienten frustración, comillas, que nos permitan completar la misión, dicen. De todo esto y más vamos a hablar hoy, martes 23 de junio de 2026, 8 del mes de Tamuz en el calendario hebreo. Bienvenidos a Israel a Diario. Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levy, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Les dejo sus datos de contacto, pueden comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Y comenzamos, como cada mañana, con más portadas de diarios israelíes. Ahora sí, Israel Hayom encabeza su primera plana con la frase Vance contra Rubio. Se agrava el desacuerdo en el gobierno estadounidense respecto del Líbano y el titular dice Artzot Abrit Bishnei Kolot, o sea, Estados Unidos a dos voces. El periodista Danny Zaken plantea en este artículo estas diferencias entre el vicepresidente J.D. Vance, quien es el que negocia con Irán, el jefe de la delegación, y el secretario de Estado Marco Rubio. Quizás a esta hora el vicepresidente ya comience a entender a qué o a quién se está enfrentando, porque mientras él dijo que Irán aceptó y permitirá las inspecciones y el control de la Agencia Internacional de Energía Atómica, los iraníes ya están diciendo que no, que de ninguna manera. Y en cuanto al Líbano, fuentes citadas por Israel Hayom dicen que Irán y Hezbollah se oponen a las conversaciones directas entre Israel y el Líbano, que se reanudan hoy en Washington. ¿Y por qué? Porque el gobierno libanés quiere que estas conversaciones terminen o lleven al desarme de Hezbollah, o sea, al monopolio de las armas en manos del Estado y a que solo el gobierno y el ejército del país tengan soberanía y reconocimiento, sin ningún grupo terrorista ni la interferencia de ningún país, en este caso Irán. De acuerdo con este informe, Qatar decidió ayudar a su aliado Irán y presionó hasta conseguir el consentimiento de Vance y el equipo negociador para establecer ese grupo de trabajo de control del cese de fuego en el Líbano y que va a ser quien tenga a su cargo supervisar lo que suceda entre Israel y Hezbollah. También para que el fin de la guerra con Hezbollah quede plasmado como una condición en el memorando de entendimiento que firmaron Irán y Estados Unidos. Todo eso, según este informe, lo consiguió Qatar. Mientras tanto, el primer ministro Netanyahu dijo en las últimas horas que las fuerzas de defensa de Israel tienen plena libertad de acción para neutralizar cualquier amenaza en el Líbano. Vamos a verlo. Mi directriz y la del ministro de Defensa para las Fuerzas de Defensa de Israel es clara y no ha cambiado. Nuestros combatientes en el sur del Líbano tienen plena libertad de acción
para frustrar cualquier amenaza directa o potencial contra ellos o contra los residentes del norte. El ejército no tiene ninguna restricción al respecto. Yo los respaldo. Todo el pueblo los respalda y yo me mantengo firme en que permaneceremos en la franja de seguridad en el sur del Líbano tanto tiempo como sea necesario para proteger a los residentes del norte y a todos los ciudadanos del país. Pero más tarde, cuando le preguntaron a Donald Trump sobre este punto en particular, respondió lo siguiente. Netanyahu afirmó que sus tropas no saldrán del Líbano, complicando así las negociaciones. ¿A quién se lo dijo? ¿A usted? Él lo dijo públicamente en Israel. Vamos a verlo. ¿Cómo evitaría que él se enoje? Bueno, no le voy a decir lo que voy a hacer, pero se resolverá. Soy un solucionador de problemas. Resuelvo los problemas muy rápido, incluso con Bibi. Adelante. ¿Qué habrá querido decir? Solo él lo sabe y tampoco eso es seguro. Sobre este tema escribe hoy en Israel Hayom el periodista y analista Nadav Aezni, que asegura que el choque entre Israel y Estados Unidos por la cuestión del Líbano es inevitable. Debemos rugir como leones, dice el periodista, recordando el nombre de la operación militar israelí, Rugido del León, y no llevados como ovejas al matadero. Inconcebible y difícil de digerir, dice el autor, pero muy claro. Estados Unidos, el gran amigo con quien emprendimos la operación militar juntos, nos ha traicionado. Podemos criticar, podemos esperar que recapacite, podemos señalar los oscuros intereses que subyacen a la capitulación de Washington, pero los hechos son inequívocos y no dejan lugar a dudas. El último eslabón de esta amarga farsa se reflejó en el vergonzoso espectáculo del otro día en Suiza, donde el vicepresidente estadounidense socializó con miembros de la oscura banda, iraníes, pakistaníes y cataríes. El colmo del cinismo y la traición fue el anuncio de lo que se denominó un mecanismo para prevenir fricciones en el alto el fuego regional, cuyo objetivo en realidad es neutralizar la capacidad de autodefensa de Israel en la frontera norte. Y como vemos allí, Israel Hayom le dedica hoy mucha atención y espacio al presidente Donald Trump y su actitud hacia Israel. También en estas columnas de opinión. Aquí, el periodista y escritor Nadav Shragai critica con dureza la política exterior del presidente de Estados Unidos, Trump, por mantener una relación de amistad y admiración con mandatarios que son enemigos declarados de Israel, centrándose especialmente en el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. En este sentido, cuestiona fuertemente que Trump califique de buenos amigos o líderes valientes y fantásticos a figuras abiertamente hostiles a Israel, no solo Erdogan, también Mojtaba Khamenei, el líder supremo de Irán, el emir de Qatar y el ex líder yihadista sirio al-Julani, hoy en día presidente de Siria, Ahmed Ashara. El autor denuncia que Erdogan da refugio a líderes de Hamás en Estambul y Ankara, desde donde se dirigieron de forma directa decenas de atentados recientes contra Israel que lograron ser frustrados. También recuerda que el presidente turco ha pedido públicamente la destrucción de Israel, calificó al país de Estado terrorista, dicho esto entre comillas, y legitimó a los miembros de Hamás como combatientes sagrados, mujahidines. Shragai argumenta que, dado que Turquía trata a Israel como un enemigo desde el 7 de octubre de 2023, Israel comete un error al no declarar formalmente ese país igual, un enemigo, ni exponer judicial y públicamente sus vínculos operativos y económicos con Hamás. Por último, el artículo concluye que Estados Unidos se equivoca al creer que el odio arraigado en el fanatismo religioso de líderes como Erdogan o de la Guardia Revolucionaria de Irán pueden aplacarse mediante incentivos financieros o lluvia de dinero.
Seguimos adelante en Israel a Diario. Pasamos ahora a una de las informaciones más comentadas de las últimas horas en la cúpula de seguridad de nuestro país y en general, que ha revelado el diario Haaretz. Hablamos de las advertencias que en estricto debate interno está lanzando, dice el informe, el jefe del Servicio General de Seguridad, David Zini. Según fuentes de seguridad, Zini fue tajante al alertar que, abro comillas, el próximo 7 de octubre, o sea, la siguiente masacre de israelíes, será en Eilat. Y así lo dice también el titular de Haaretz que estamos viendo. Para el director del Servicio de Seguridad del Shabak, el relativo aislamiento geográfico de Eilat la convierte en un punto crítico de extrema vulnerabilidad. Su tesis es que un eventual ataque no vendría solo de forma aislada, sino mediante una invasión terrestre coordinada desde varias fronteras, poniendo el foco especialmente en el límite con Jordania e incluso con apoyo marítimo de otros grupos terroristas como los hutíes. Sin embargo, aquí es donde entra el análisis y hay discrepancias dentro del propio aparato de seguridad. Varias fuentes militares y de inteligencia consultadas por el autor del informe, el periodista Josh Breiner, expresan serias dudas sobre la base real de este planteo. Aseguran que al día de hoy no existe inteligencia concreta ni alertas específicas sobre un plan de ataque de esa envergadura. De hecho, algunos dentro del Shin Bet consideran que esta fijación de Zini con Eilat roza la obsesión y responde más a teorías propias que a datos de la realidad. Según informó esta mañana Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, y también lo hizo Kan, la radio pública israelí, hace 2 semanas se impidió un intento de filtración de una moto náutica desde Jordania hacia la zona hotelera de Eilat. Las autoridades de seguridad estiman que puede ser que no fuera tripulada, sino controlada a distancia y que fue activada para poner a prueba el nivel de atención y preparación del sistema de defensa israelí en esa zona. Según el informe, el incidente es investigado por Israel en colaboración con las autoridades jordanas. El propio organismo emitió un comunicado aclarando el Shin Bet, aclarando que todas estas alertas son pura planificación operativa rutinaria y no una amenaza inminente. Desde el terreno, la reacción no se hizo esperar. Mientras el alcalde de Eilat, Eli Lankri, llama a la calma recordando que no hay peligro inmediato, en la zona el jefe del Consejo Regional Hevel Eilot, Hanan Ginat, ha pedido al gobierno que no ignore la advertencia. Recuerda que la frontera con Jordania ya es un colador, en sus palabras, de contrabando criminal y que el temor real es que esas mismas rutas acaben siendo utilizadas por células terroristas. Un escenario complejo que mezcla la prevención necesaria después de lo vivido por todos nosotros el 7 de octubre con el peligro de caer en la psicosis sin el respaldo debido de información de inteligencia. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a difundirlo, a recomendarlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente. Que tengamos buenas noticias. Shalom.